En esta sesión de laboratorio concluiremos la preparación de medios de cultivo sólidos enfocándonos a la categoría que denominamos especiales. En esta categoría tenemos un número significativo de medios de cultivo, sin embargo para este curso hemos elegido solamente 3. En este video nos enfocaremos a demostrar el proceso de producción de uno de ellos y más adelante en este mismo curso veremos la preparación de los 2 medios restantes. En este caso demostraremos la preparación del agar Müller-Hinton 2 o con cationes ajustados, útil en la prueba de resistencia a antimicrobianos. Cabe mencionar que las medidas que veremos en este video son las mismas que deberemos aplicar en la preparación del agar Thayer-Martin para la prueba de resistencia a antimicrobianos previamente visto en este curso. Para la preparación de este medio acudiremos a la ficha de producción con clave 136 y 137 correspondiente al agar Müller-Hinton. En el primer apartado vemos la formulación por litro correspondiente al preparado comercial de agar Müller-Hinton que llevaremos a 1 litro con agua destilada. En algunos casos y para algunas pruebas se puede suplementar este medio con sangre de carnero desfibrinada al 5%. El preparado comercial de agar Müller-Hinton es un polvo fino, seco y homogéneo, color beige-gris, libre de materiales extraños. Mientras, como ya habíamos visto previamente, la sangre de carnero desfibrinada es un líquido espeso, de libre flujo, muy opalescente, color rojo intenso, no debe de presentar grumos o partículas obscuras. La presentación del medio será una placa Petri desechable de 90 por 15 milímetros con un grosor estricto de 4 milímetros, puede ser 4 milímetros más menos medio milímetro. El pH deberá ser de 7.3 más menos 0.1 unidades de pH y el color deberá ser amarillo o café claro o medio con trazas de turbidez o ligeramente turbio. La consistencia del gel debe ser sólida, fuertemente adherida al envase primario y presenta resistencia a la punción con una asa bacteriológica. En caso de que se agregue sangre de carnero, el color deberá ser rojo brillante y opaco. En el siguiente apartado tenemos la preparación que en este momento omitiremos ya que la veremos demostrada a lo largo del video. Y para el almacenamiento y vigencia, las placas se deberán conservar en refrigeración a 5 más menos 3 grados centígrados por un máximo de 5 días. Dependiendo de si estamos ocupando placas con o sin sangre, las cepas a evaluar serán diferentes y en este caso lo que se evaluará serán los discos de antimicrobiano. Posteriormente tenemos el principio del procedimiento que nos da el fundamento científico por el cual funciona la prueba, junto con la interpretación. En este caso, como ya se les mencionaba, lo que se prueban son los discos de antimicrobianos y lo que buscaríamos sería el halo de inhibición con respecto a las guías del CLSI. Posteriormente tenemos las etiquetas para identificar el envase primario o secundario según aplique, con sus especificaciones. Y por último, el control de emisión. En este caso, verán que no está firmado porque estamos ocupando la versión electrónica. Sin embargo, la versión física ya está firmada por la persona que elabora, revisa y autoriza la ficha de producción. Para preparar el medio requeriremos de una jarra de metal, un frasco con tapón de rosca esterilizable, agar Müller-Hinton 2, pipetor automático, pipeta veral y vaso de plástico para toma de muestra de pH, pipeta graduada desechable. En este caso sí ocuparemos forzosamente la pipeta para hacer el vaciado de las placas, ya que para obtener este grosor de 4 milímetros se vaciarán entre 25 y 26 mililitros. Termómetro digital, placa Petri desechable de 90 por 15 milímetros. Este tamaño puede variar según el laboratorio, en algunos casos puede ser de 100 milímetros. Además, ocuparemos charulas de pesado desechables, espátulas o cucharas para pesado, estufa o parrilla de calentamiento, probeta graduada, embudo, agua destilada, balanza analítica o semianalítica, potenciómetro, soluciones amortiguadoras de referencia pH 4, 7 y 10, solución de ácido clorhídrico al 20%, solución de hidróxido de sodio al 20%, autoclave, gabinete de flujo laminar, un nivel y placas de vidrio y ajustadores de altura. Comenzaremos por la medición del agua, siempre colocando la probeta sobre la mesa de trabajo y bajando la vista al nivel de la columna de agua para verificar que el menisco se encuentre
exactamente arriba del volumen deseado. Una vez que tenemos el volumen de agua deseado, lo podemos transferir a la jarra donde se realizará el hervor del medio de cultivo. Posteriormente procederemos a pesar el agar, siempre empleando equipos limpios, y para ello aprovechamos una brocha de cerdas finas para hacer la limpieza de la superficie de la balanza. La encendemos y esperamos a que se estabilice antes de colocar la charola de pesado. Y una vez que colocamos la charola de pesado, volvemos a esperar a que se estabilice antes de tarar el peso de la charola. Una vez que la balanza está en ceros, empezamos a pesar el polvo. Una vez que tenemos la cantidad necesaria del polvo de medio de cultivo necesario, lo podemos transferir a la jarra que previamente ya tiene el volumen de agua destilada medido. En esta jarra, y aprovechando una barra de digitación magnética, lo dejaremos entre 10 y 15 minutos rehidratar para garantizar que es completamente homogéneo el medio de cultivo. No olviden e insistimos en siempre registrar los datos medidos en el equipo, en este caso la balanza, en la bitácora correspondiente justo después de realizar el proceso, registrando siempre el peso que se muestra en la pantalla tal cual como aparece, es decir, con todas las cifras que aparecen en la pantalla. En el caso del laboratorio de medios de cultivo, simultáneamente se hace el llenado de la orden de producción del lote de medio de cultivo. En este caso se está registrando el volumen de medio a preparar, el pH indicado en el marbete, así como los datos que permiten la trazabilidad con el medio de cultivo, es decir, el número de bote empleado, la marca y el número de lote del producto. Además, se registra el volumen, el peso utilizado, tal cual como aparece en la pantalla de la balanza. En la parte inferior está otro apartado que corresponde al agua destilada, donde se registra el volumen de agua destilada medido. Una vez que han pasado entre 10 y 15 minutos de rehidratación del medio de cultivo, procederemos al calentamiento del medio para llevarlo a hervor por aproximadamente 1 minuto.
Como lo vimos previamente en este curso, este medio es parecido a la base de agar sangre, que requiere solamente de un agitamiento eventual durante el calentamiento, pero cuando lleguemos al hervor requiere una vigilancia continua para evitar que se derrame, y esto lo podemos controlar separando de la flama un poco y regresando para obtener un minuto de hervor. También podemos dejar a flama baja. Sin embargo, muchas de las veces esto no controla lo suficiente el hervor y evita que se derrame. Como pueden ver, para controlar el hervor retiramos un poco de la flama, pero para garantizar el minuto de hervor lo regresamos eventualmente, de esta forma hasta a completar un minuto. En este caso, transcurrido un minuto, apagamos el fuego y procedemos a hacer la toma de muestra de pH inicial. Para eso nos apoyamos de una pipeta veral y un pequeño vaso de plástico, o puede ser un vaso de precipitados y una pipeta normal. Dejamos que solidifique de forma natural el medio de cultivo y una vez que está sólido, ocupando un potenciómetro previamente ajustado con soluciones de referencia con pH 4, 7 y 10, limpiamos el exceso del buffer de mantenimiento con agua destilada, retiramos el agua destilada con un papel absorbente e introducimos el bulbo dentro del medio de cultivo para iniciar la lectura del pH inicial. Como recordarán de la ficha de producción, deberá tener un pH de 7.3 más menos 0.1 unidades de pH. En este caso tenemos un pH inicial de 7.34 que está dentro de las especificaciones de pH y por lo tanto podemos proseguir con el proceso. Sin olvidar registrar inmediatamente después de la medición el dato en la bitácora del equipo correspondiente. Además, en este caso estamos viendo cómo lo registra en la orden de producción en el parámetro de pH inicial. Con la ayuda de un embudo, hacemos la transferencia del medio de cultivo a una botella donde será esterilizado el medio de cultivo. Siempre teniendo la precaución de levantar un poco el embudo para dejar un libre tránsito de aire entre la boca del frasco y el embudo y con esto evitar el burbujeo que pueda ocasionar salpicaduras. Cerramos la botella, pero no por completos. Recuerden siempre dejar una pequeña entrada de aire. E identificamos la botella con cinta testigo. Nuevamente insistimos, y como ya lo vieron en la plática de control de procesos de esterilización, la cinta testigo solo nos indica que el material ha sido sometido al proceso de esterilización, pero no indica que el proceso haya sido exitoso. Mientras que el agar está en esterilización, podemos aprovechar para nivelar la superficie donde se colocarán las placas una vez que estén vaciadas. Para esto nos apoyamos de un nivel y como podrán ver ocupamos una placa de vidrio en la cual en las 4 esquinas se le colocan ajustadores de la altura de tal forma que podamos nivelar la placa. En este caso son pequeñas tiras de papel craft, sin embargo se pueden ocupar láminas de metal, rondanas, etcétera, según lo que tengan disponible. Se deberá hacer la medición
con el nivel en diferentes puntos de la lámina de vidrio para garantizar que tiene el nivel adecuado para que las placas no salgan inclinadas. Es importante vigilar este factor en este tipo de placas empleadas para la prueba de resistencia a antimicrobianos. Una placa inclinada podría ocasionar que los halos de inhibición sean de forma modificada, se vean como forma de huevo. Una vez que ha salido de esterilización el medio de cultivo y que está cerca de los 45 a 50 grados centígrados, podemos comenzar la limpieza del gabinete de flujo laminar, donde se realizará el vaciado de las placas, siempre ocupando el equipo de protección personal y que también ayudará a proteger de la contaminación el producto. Limpiamos con una gasa impregnada con alcohol al 70% y también todo lo que se introduzca en el gabinete de flujo laminar deberá ser sanitizado con esta misma solución. En este caso vemos cómo rocían la botella con el agar Müller-Hinton, las placas donde se realizará el vaciado. Y otra forma de realizarlo, si, por ejemplo, este tipo de gabinetes de flujo laminar tienen patas ajustables para llevar al nivel la superficie del gabinete. En este caso nos lo demostrarán usando el nivel. También introducimos la pipeta y el pipetero automático con el que se vaciará a un volumen específico estas placas para obtener el grosor de 4 milímetros. Solamente sacaremos de la bolsa las placas que emplearemos para la producción de este lote de medio de cultivo. El resto lo podemos dejar dentro y ocuparlo en futuras producciones. Antes de trabajar, asegúrense de colocar su material de forma suficientemente cómoda para tener un trabajo continuo una vez que se empiece el vaciado del medio de cultivo. En este momento está verificando que el gabinete de flujo laminar esté a nivel, midiendo en todos los puntos donde serán colocadas las placas. Y podemos ver que la burbuja está entre las dos líneas centrales, indicando que está a nivel la superficie del gabinete de flujo laminar. Se sanitizan los guantes con alcohol al 70% y abrimos el frasco para empezar el proceso. Ajustamos la pipeta de tal forma que podamos ver con facilidad la graduación y siempre vertir el volumen necesario, en este caso entre 25 y 26 mililitros. En caso de que en sus laboratorios ocupen una placa con un tamaño diferente, será necesario hacer el cálculo para determinar el volumen necesario para llegar a 4 milímetros de grosor. Recuerden siempre hacer el vaciado de las placas a una temperatura entre 45 y 50 grados centígrados, sin importar que no tenga ingredientes termolábiles. Esto asegura de que no se forme mucha agua de condensación en la tapa y con esto evitamos la contaminación del medio de cultivo.
Según la experiencia del laboratorio de medios de cultivo, han observado que columnas más altas de 3 placas empiezan a ocasionar que las placas salgan inclinadas. Por lo tanto, van a distribuir siempre las placas en columnas máximo de 3. En el caso de cada laboratorio donde ustedes trabajen, tendrán que evaluar cuál será la estima máxima de placas que pueden realizar. La recomendación del laboratorio de medios de cultivo es que sea de máximo 3 placas. Continuaremos de esta forma hasta vaciar el resto de las placas. Y cuando ya no quede medio suficiente para vaciar una placa de forma adecuada, ocuparemos este medio remanente para la muestra de pH final. Por eso la dejamos apartada en un vaso de plástico y podemos, una vez terminado, empezar la limpieza del gabinete de flujo laminar. Finalmente hacen una nueva comprobación de que las placas están a nivel, colocando sobre ellas el nivel. Como podrán ver, la burbuja sigue entre las dos líneas centrales, indicando que están niveladas. Dejamos enfriar de forma natural y solidificar la muestra de pH final antes de realizar la medición. Esperamos a que se estabilice la medición para registrarlo como pH final del medio de cultivo. Nuevamente recordando que según la fecha de producción, este medio de cultivo deberá quedar a un pH de 7.3 más menos 0.1 unidades de pH. Tenemos un pH final de 7.34 que está dentro de las especificaciones y registramos inmediatamente después en la bitácora del equipo en el espacio designado a la hora y pH final. Ya que estas placas tienen una vida media muy corta, deberán ser entregadas inmediatamente después de su producción a el laboratorio usuario. En este caso han pasado 24 horas de solidificación y las placas que están en la superficie suelen tener un poco de agua de condensación. Para eliminarla podemos abrirla dentro del gabinete de flujo laminar por un lapso de 5 minutos máximo para que se sequen y después podemos entregar al laboratorio usuario. Como en todos casos, el producto deberá ir identificado con su etiqueta según lo establecido en la ficha de producción. En esta vemos el nombre del medio de cultivo, el lote y la fecha de caducidad.